qué acciones va a llevar a cabo para recuperar la locomotora Marqués de Volarque, que fue arrebatada del Pozo Carrio en el concello de La Viana y llevada de forma irregular a Murcia sin contar con la correspondiente autorización del Gobierno. Ante su pregunta acerca de la locomotora Marqués de Volarque, ya comparecía anteriormente explicando que la locomotora Marqués de Volarque no ha sido declarada nunca bien de interés cultural ni incluida en el inventario del patrimonio cultural de Asturias. Fue incluida en el documento de aprobación inicial del catálogo urbanístico de Llaviana en 2008, en un momento en el que ya se habría producido su traslado fuera de Asturias, con lo que esa inclusión solo puede calificarse de error material. El traslado se habría producido, según informaciones de prensa, en 2007, cuando la locomotora no contaba con protección patrimonial individual, no siendo, por lo tanto, posible en estos momentos para la Consejería de Cultura que adopte medidas a este respecto. Bueno, y es cierto, consellera, que volvemos con la locomotora Marqués de Volarque. Volvemos porque yo faigo los deberes que usted me pone, señora consellera. Y recuerdo que en la comparecencia, cuando yo pregunté sobre esto, preguntó y nos recomendó, por parte de la propiedad del bien, habría que enterarse de cuál es el ámbito temporal de la cesión, contemplándose en todo caso la posibilidad de un futuro retorno a Asturias de la misma, a un espacio debidamente acondicionado a tal efecto. Nosotros miramos aquí, en esta publicación, donde sale la locomotora, vimos las personas que salían en la fotografía y pensamos que, bueno, como el Ayuntamiento de Llaviana no tiene ni idea, aunque tenía hasta febrero del 2020 la locomotora en los bienes a visitar en el concello de Llaviana, pero no tenía ni idea que la locomotora no estaba en Llaviana desde 2007, preguntar ya al alcalde era perder el tiempo. Usted, según nos decía, no tenía ninguna referencia que se hubiera autorizado la petición de poder llevar ese bien fuera de Asturias, que ciertamente no era en Vic, pero sí estaba protegido porque estaba dentro del PGU de Llaviana. Pero bueno, ¿qué hicimos? Fuimos a buscar a las personas que salían en esta fotografía y entonces escribí al señor presidente Unosa. Pregunté al presidente Unosa, ¿usted sabe algo de esta locomotora, señor presidente? Y el señor presidente contestó. El presidente Unosa parece que sí lo sabe. Mandó una fotografía y dice claro, debe usted preguntarme, señor diputado, por esta locomotora. Y justamente y es la misma locomotora. ¿Y qué me mandó? Que después ya lo faigo llegar, señora consellera, porque parece que usted no lo tiene. Lo que me hizo llegar fue un contrato de comodato. Unosa y el Montepío firmaron un contrato de comodato. Las personas que firmaron este contrato de comodato son, por Unosa, en aquel momento, José Luis Peón González y Manuel Basteiro Roces, y por el Montepío, José Antonio Postigo. Estas fueron las personas que firmaron un contrato de comodato que permitió, no sé cómo calificarlo, robar, sustraer, arrebatar, desaparecer, transportar esta locomotora que estaba en el Pozo Carrio, protegida y que era un bien de todos los asturianos y asturianas y de todos los ciudadanos del concello de Llaviana, llevarlo a una rotonda de Murcia. Pero ¿sabe lo que pasa leyendo este contrato de comodato? Que este contrato de comodato nos permite recuperar la locomotora en cualquier momento, porque dice que estará ahí hasta que se pida que vuelva a Asturias, que es donde tiene que estar, en Llaviana. Pero ¿sabe lo que pasa con este contrato de comodato? Y es muy simpático, cuando uno lo lee, simpático digo por calificarlo de algo, no por decir terrible. Lo que dice es que en el punto tercero dice que se cede este elemento singular, una máquina, para su exposición al público dentro de las instalaciones propias del Montepío. Y pido, señora consellera, que recupere esta máquina porque la rotonda no está y no pertenece a las instalaciones del Montepío. Firmaron esto en el 2007 y lo incumplieron desde el primer día. Llevaron una máquina sin autorización de nadie, el Ayuntamiento de Llaviana no tiene ni idea, la Consejería de Cultura no tiene ni idea, este es un bien nuestro, de los asturianos y asturianas, queremos recuperarlo. Pero además, firmaron un comodato, y como todo lo que firmaron muchas de las personas que forman parte del Montepío de la minería, lo incumplieron desde que lo firmaron. No está en ninguna instalación del Montepío, está en una rotonda, en una carretera. Señora consellera, y pedimos que de forma inmediata recupere esa máquina,
que la vuelva el Pozu Carrio, que la vuelva Llaviana, que la vuelva Asturias, que podamos disfrutar de algo que ya es nuestro y no que los bandoleros de turno nos sigan robando bienes del patrimonio cultural asturiano. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Sí, efectivamente, la locomotora propiedad de UNOSA fue cedida a Montepío de la Minería en enero de 2007 mediante un contrato de comodato. Yo le reitero, le vuelvo a reiterar lo expuesto ya en otras ocasiones ante la pregunta sobre el mismo tema, que es el relato de lo sucedido y por qué la Consellería de Cultura no se ha sentido hasta ahora, que revisaremos constantemente las posibilidades, no se ha sentido hasta ahora con capacidad de hacer retornar la locomotora. Teniendo conocimiento a raíz de una pregunta formulada, que es la que nos concierne a esta Consejería de Cultura hace unos meses, desde ese momento procedimos a revisar la información y, como lo comuniqué en sede parlamentaria, no consta en el Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias que se haya pronunciado respecto a ninguna solicitud de autorización para el traslado de la locomotora conocida como el Marqués de Volarque. Asimismo, procedimos a consultar la base de datos unificada de todas las figuras de protección conocidas por la Ley 1/2001, BIC, IPCA y catálogos urbanísticos y otros registros existentes, IPHI, Docomomo, editada, como saben, en 2016 y donde aparecen recogidos 2 locomotoras o parte de toda esta especie de expediente de investigación, ¿no?, de la confusión que se crea. 2 locomotoras reconocidas como Marqués de Volarque, de lo cual también le informé y le di todas las referencias sobre dichas anotaciones, las que tenemos. Que la primera de las locomotoras consta como localizada en el Pozu San Mamés, en San Martín de Rey Aurelio, y sí se encuentra recogida en el Inventario de Patrimonio Histórico Industrial, en concreto con el número de registro 1329, y que por otro lado, en la base de datos se encontraba constancia con una segunda locomotora, también denominada Marqués de Volarque, en este caso en el Pozu Carrio de Llaviana, como esta. Sin embargo, esta no estaba recogida en el Inventario de Patrimonio Histórico Industrial, sino que se incluye en la base de datos unificada del año 2016, porque dicha locomotora aparece incluida en el Catálogo Urbanístico de Protección de Llaviana, que data del año 2008. Como sabe usted, y así los pusimos cuando anteriormente intervine sobre este punto, se incluyen en los catálogos urbanísticos de protección los bienes o elementos que tienen interés patrimonial, pero no la relevancia suficiente para ser declarados bien de interés cultural o incluidos en el inventario. Y se les otorga un nivel de protección que puede ser integral, parcial o ambiental. Dicho esto, esta locomotora Marqués de Volarque pasó a tener protección individual en virtud de su inclusión en el catálogo urbanístico de Llaviana, cuyo documento de aprobación inicial fue del 29 de abril del 2008 y se publicó en el BOPA el 16 de mayo del 2008. Previamente, como ya le he expresado en todo momento, no tendría protección jurídica individual, dado que no hemos encontrado constancia en los registros de patrimonio industrial con que cuenta la Consejería de Cultura, por lo que pasaría a tener dicha protección a través de ese acto de aprobación inicial en el catálogo urbanístico de Llaviana. Es decir, si la locomotora fue trasladada con anterioridad a esta fecha, lo fue en un momento en el que la misma no contaba con protección individual, no siendo posible, por ello, que la Consejería adopte ahora las medidas como las que plantea su señoría. Y así ya se lo he explicado unos meses y eso mismo le reitero. Pero también le reitero que seguiremos investigando, cómo no, porque es nuestra obligación y porque es su petición, la petición de su grupo parlamentario, y seguiremos investigando sobre este asunto.